Hola hermanos, bendiciones. Continuamos con este tema llamado periodo mosaico. Ya estamos iniciando a profundizar más sobre el entendimiento doctrinal y del plan de redención desde Génesis y Apocalipsis. Ya estamos estudiando detalladamente los sucesos que vemos en el Edén. Para ir después avanzando, estamos hablando sobre el tema de la revelación y profundizando sobre esos temas con respecto a lo que era el significado del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo de la serpiente, porque entramos en este tema teniendo presente que también existía una revelación especial antes de la caída. Y estamos detallando y profundizando en este conocimiento con el propósito que podamos tener claridad. Entonces, vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos elementos, lo que es el árbol de la vida, lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo que es la serpiente y la tentación, cómo se ha entendido a lo largo de la historia, qué otras posiciones se han tenido, y vamos a concluir con una posición histórica dentro de la Reforma. Entonces vamos a iniciar con el principio de la vida y lo que enseña el árbol de la vida. El árbol de la vida se coloca en medio del jardín. El jardín es el jardín de Dios, no una morada del hombre como tal en primera instancia. Sabemos que es el jardín de Dios. Como yo les había dicho, y es necesario repetirlo, muchos de estos elementos que vemos en el Edén también los vemos en Apocalipsis. Vemos el árbol de la vida, vemos también el tema de la serpiente, que se ve también en Apocalipsis como el dragón, el tema de los ríos, hablando también que son como ríos de vida, el jardín de Dios, también se ve en Apocalipsis. Entonces vemos que lo que se estableció desde el inicio también lo vemos al final, pero en cumplimiento. Entonces, el árbol de la vida se coloca en medio del jardín. El jardín es el jardín de Dios, es la morada del hombre con Dios, pero en concreto es un lugar de acogida del hombre en comunión con Dios. El carácter teocéntrico de la religión encuentra su fundamento o su fundamental expresión en esta disposición de que es el hombre que fue creado para vivir en comunión con Dios y que a diferencia de las otras criaturas, el ser humano tiene una dignidad mayor y es que puede buscar y tener esa comunión íntima con Dios. Y en sí, el árbol de la vida lo que representa es vida. Y ya lo vamos a especificar vida en qué aspecto. La exactitud de esto se verifica por la recurrencia de esta pieza de simbolismo en forma escatológica al final de la historia, en la que no es posible tener ninguna duda acerca del principio de que el paraíso es la morada de Dios, donde Él vive para hacer que el hombre viva con Él, donde Dios vive para hacer que el hombre viva con Él. Por eso vemos que en Apocalipsis también aparece ese paraíso de Dios. Es la morada del hombre con Dios, del hombre elegido, del hombre redimido, que Dios eligió para sí, para que viva con Él eternamente. Entonces este simbolismo que aparece tanto al inicio de la creación también aparece al final de la creación. Bueno, al final de la creación, no, al final de los tiempos en Apocalipsis. Pero este simbolismo del paraíso con su implicación teocéntrica todavía aparece de otra manera en Profetas y en el Salterio. Quiere decir que no solamente lo vemos en la creación y en Apocalipsis, sino que también lo vemos también expresado en diferentes profetas, en los salmos, hablando acerca del árbol de la vida de Dios. Relacionado con los ríos mencionados en Génesis como perteneciente al jardín de Dios, aquí también es parte de la referencia escatológica. Los profetas predicen que en la era futura aguas fluirán del monte santo de Dios, así como vemos que aguas fluían dentro del Edén y salían del Edén. Eran aguas que salían del jardín de Dios. Y aquí y en Apocalipsis también podemos ver que hay ríos de vida que salen también y que pertenecen a ese jardín de Dios. Es importante tener presente porque la teología bíblica lo que nos ayuda a tener es un panorama más completo de varios aspectos teológicos, tomándolos desde Génesis hasta Apocalipsis. Más tarde se describen como aguas de vida, como el árbol de vida, pero aquí también las aguas fluyen
de la vecindad de la morada de Dios, su monte, al mismo tiempo que el árbol se ubica en medio del jardín. Quiere decir que hay bastante semejanza, como se habla del árbol de la vida en Génesis y como se habla del árbol de la vida en Apocalipsis. Aún así, en el Apocalipsis leemos acerca de los ríos de agua de vida que vienen del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, con árboles de vida de cada lado. Observaremos que los dos simbolismos del árbol de la vida y de las aguas de la vida están entrelazados y están en toda la historia de la redención como un simbolismo de vida que solamente le pertenece a Dios, porque solamente Dios es el dador de la vida y el que también dará la vida eterna a los suyos. Así que lo que está claramente establecido indica que la vida viene de Dios. Dios es el creador, Dios es eterno. Nosotros, todas las criaturas, tenemos un principio. También los ángeles y todas las criaturas que Dios creó tenemos un principio, porque Dios es el que da la vida. No obstante, Dios creó tanto los seres humanos como los ángeles como agentes morales, pero también que fueran inmortales. Nosotros vamos a entender, sabemos que al finalizar nuestra vida corporal vamos a seguir viviendo y todos los seres humanos van para una eternidad, sea una eternidad de vida o una eternidad de muerte. Que para el hombre la vida consiste en la cercanía con Dios y que el foco central de la amistad de Dios con el hombre es comunicar su mensaje. Dios decidió comunicar su mensaje al hombre, decidió comunicar sus palabras. Siguiendo el principio, aparece de manera negativa cuando se expulsa al hombre del paraíso por su pecado. Es importante entender el concepto de vida y muerte como lo entrega la palabra. Nosotros estamos acostumbrados a entender la muerte en esta humanidad de forma biológica como cesación de vida, ¿cierto? Eso es como lo que nosotros entendemos por muerte, cesación de vida. Pero en la Biblia, la palabra muerte significa separado de. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo momento que Adán y Eva pecaron, murieron. ¿Por qué? Murieron espiritualmente. Y esa muerte espiritual es a un apartarse de Dios, porque lo que Dios más aborrece es el pecado. Y al morir espiritualmente los iba a llevar a una muerte física y como consecuencia una muerte eterna. Solamente en Dios hay vida, existe vida cerca de Dios. Mientras el ser humano esté alejado de Dios, puede estar vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Por eso es que la Biblia habla de que están muertos en sus delitos y pecados y que son por naturaleza hijos de ira. Entonces la muerte es separado de, somos separados de Dios y separados de Dios no hay vida. El uso específico del árbol se puede identificar a partir de su significado general, el árbol de la vida. Se puede ver en la lectura de Génesis 3:22 que el hombre antes de la caída no había comido de su fruto, sin que nada indique respecto a cualquier prohibición de que el uso del árbol estaba reservado para el futuro, que va de acuerdo con el significado escatológico que se le atribuye más tarde, porque sabemos que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se les expulsó con el propósito de que no fueran a tomar el fruto del árbol de la vida. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis se habla que a los vencedores se les permitirá comer del árbol de la vida. Entonces, es claro que Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, ya vamos a ver por qué. Pero a los creyentes que han sido salvos por gracia, por medio de Cristo Jesús, que han perseverado hasta el último día de sus vidas, aquellos vencedores, sí se les permitirá comer de este árbol de la vida. Apocalipsis los dice muy claro. Entonces, el árbol de la vida, ¿con qué se asocia? Ahí es donde debemos centrarnos y especificar este tema. Y es que el árbol de la vida se asocia con la exaltada, inmutable y eterna vida que va a ser asegurada mediante la obediencia durante el periodo de prueba. Es claro que Adán y Eva estaban en un pacto de obras, y el pacto de obras es que ellos tenían que tener una obediencia perfecta. Adán y Eva fueron creados en una santidad y justicia inicial, no obstante, estaban pasando un momento de prueba, y en donde si ellos pasaban ese momento de prueba, tendrían una vida más exaltada, y tendrían una vida eterna en obediencia y viviendo a Dios. La recompensa de esta prueba sería
comer del árbol de la vida. Por tal motivo, Adán y Eva solamente estaban siendo probados y como ellos no pasaron la prueba, a ellos se les prohibió comer del árbol de la vida. Querer anticipar el resultado comiendo del fruto estaría en desacuerdo con su carácter sacramental. Ya hemos hablado que el árbol de la vida también tiene una connotación sacramental, así como nosotros tenemos dos sacramentos, que es la cena del Señor y el bautismo, que los que toman la cena del Señor es porque son personas que han sido redimidas, han sido regeneradas, han nacido de nuevo. El que se bautiza también es porque ha nacido de nuevo y por eso tal motivo baja las aguas como representación de que ha nacido para una vida nueva. Lo mismo, Adán y Eva tenía el árbol de la vida como un sacramento de vida, pero solamente cuando él ya hubiera pasado la prueba de obediencia que Dios le había colocado. Pero sabemos que Adán y Eva no pasó esa prueba, sino que se entregó al pecado y a la tentación de la serpiente. Después que el hombre estuviera seguro de haber obtenido la vida más elevada, o sea, si Adán y Eva hubiera pasado la prueba, el árbol habría sido apropiadamente el medio sacramental para comunicar esta vida más elevada. Después de la caída, Dios prohíbe al hombre tomar del fruto. Cuando los que han estudiado conmigo teología pactual, profundizamos bastante en lo que es el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es que Adán y Eva tenían que ser obedientes perfectamente por las facultades que Dios les había dado. Adán y Eva no fueron perfectos, o sea, Adán y Eva habían sido creados perfectos, pero tenían la capacidad moral de elegir y ellos eligieron el pecado. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer, lo cumplió nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también vivió ese pacto de obras. Por eso nosotros siempre decimos, la salvación para nosotros es gratuita, pero la salvación tiene un gran costo, no porque para nosotros la salvación la obtengamos por obra, sino que es por gracia, sino que nuestro Señor Jesús tuvo que obedecer perfectamente al Padre y cumplir todas las exigencias de la ley, tanto pasiva y activamente, para obtener la salvación por nosotros. Por eso nuestro Señor Jesús sí cumplió el pacto de obras, vivió la vida que Adán y Eva no pudo vivir, cumplió perfectamente todas las exigencias divinas. Y entonces, si Adán y Eva hubiera cumplido todas las exigencias divinas, su descendencia también hubiera vivido en una obediencia y en una santidad perfecta como él la vivía, porque él era el representante de la humanidad. Él era el representante, quiere decir que como él viviera, también su descendencia iría a vivir. Y como Adán pecó, por tal motivo todos somos pecadores. Si Adán hubiera sido obediente y hubiera pasado esa prueba, esa vida elevada la obtendría para todos sus descendientes. Ahora, nuestro Señor Jesús sí vivió perfectamente, Él sí cumplió todas las exigencias del pacto de obras, por tal motivo, Él sí ha obtenido una vida elevada para todos los suyos. Mientras el creyente está aquí en esta vida, nace de nuevo, pero aún tiene un remanente de pecado en su vida, pero ya está garantizada la salvación eterna, en donde tendremos esa vida elevada, en donde nuestros cuerpos serán glorificados y donde seremos completamente santificados y llenos por el Espíritu Santo por la eternidad. Entonces el árbol habría sido apropiadamente el medio sacramental para comunicar esta vida más elevada. Después de la caída, Dios prohíbe al hombre tomar del fruto. Este deseo, sin embargo, implica comprender que de alguna manera el fruto era un sacramento específico de la vida, o sea, un elemento físico que apuntaba a una realidad espiritual, así como nosotros lo vemos en los sacramentos. Nosotros tomamos el pan y el vino, que son elementos físicos que apuntan a una realidad espiritual y es a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que cuando se toman con fe fortalecen la vida del creyente. Entonces el fruto era un sacramento específico de la vida para el tiempo después de la prueba. Quiere decir que Adán y Eva podrían solamente comer del árbol de la vida después de haber pasado la prueba. Según Apocalipsis 2:7, el árbol de la vida es para los vencedores. Y lo van a comer todos aquellos que mueren en Cristo y van directamente a la eternidad. Dios promete dar del fruto del árbol de la vida que está en medio de su paraíso a los vencedores. El esfuerzo por obtener el fruto después de la caída significaría un intento desesperado por robar la fruta, ya que se había perdido el derecho a ella. Por eso fue necesario que Adán y Eva lo sacaran del Edén con el propósito de que no hicieran un intento desesperado por obtener
el fruto de la vida, ya que se habían apartado de Dios, habían muerto espiritualmente por desobedecer a Dios. Listo, ya hablamos un poco sobre el árbol de la vida. Ahora vamos a hablar sobre el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Con el tema del árbol de la vida hay un bastante consenso, ¿cierto? Se puede entender que tipificaba la vida, que hablaba acerca de la vida eterna después de la prueba, pero con el árbol de la ciencia del bien y del mal se han tenido bastantes discusiones y diferentes opiniones diversas para poder entender qué es lo que significa este árbol de la ciencia del bien y del mal. Han sido variadas las opiniones, tanto en el sector secular, tanto en otras religiones, tanto en el cristianismo protestante, reformado. Son bastante las opiniones y la idea es estudiarlo con el propósito que podamos tener claridad de todas estas opiniones y posiciones, pero también colocar la posición que nos entrega la Biblia y de acuerdo al relato bíblico que estamos leyendo. Este árbol también se encuentra en medio del jardín, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Hay más misterio y por lo tanto una mayor diferencia de opinión con respecto a este árbol que con respecto al árbol de la vida, como yo se los acabé de mencionar. Primero, tenemos una interpretación mítica, ¿cierto? Donde muchas personas le dan al árbol de la ciencia del bien y del mal una connotación mítica, y ya vamos a mirar de qué se trata. Ellos ven al árbol como una pieza de mitología pagana que se introduce en el registro bíblico. La idea es completamente pagana, según el cual los dioses celosos no permitían al hombre que consiguiera algo que consideraban un privilegio divino. Se pretende que este resultado esté intrínsecamente relacionado con comer del fruto. La prohibición de comer tiene como objetivo negar al hombre acceso a lo que se llama conocimiento del bien y el mal. Esto va muy de acuerdo como a la mitología griega, a la mitología romana, en donde se ven a los dioses, porque tienen una variedad de dioses, mitad humano, mitad divino, con pasiones casi parecidas a los seres humanos, en donde pareciera que todo el tiempo también están peleando con los humanos. O sea, esta interpretación va muy de acuerdo como con esa mitología griega y que va muy de acuerdo también con la mayoría de las películas de cómics que se ven hoy en día, que tienen bastante de esta influencia mitológica griega, en donde existe una especie de semidioses que casi que pelean con los hombres. Y entonces aquí ellos ven el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal como un privilegio, lo ven así, y que si el hombre lo alcanzara, obtendría mayor conocimiento sobre todas las cosas. Entonces miremos en qué en sí lo tratan específicamente. Cuando se habla del conocimiento del bien y del mal, no es interpretado por todos de la misma manera. Algunos interpretan el mito como al hombre en su estado puramente animal va hacia el plano de una existencia humana impulsada por la razón, porque es que esta mitología también va de acuerdo con el tema de la evolución, ya hemos hablado, en donde creen que es que el hombre era primero más animal, ahora es mucho más inteligente. Y entonces ven al hombre en sus inicios como un estado animal y que se obtenía del árbol de la ciencia el conocimiento del bien y del mal, obtendría un mayor conocimiento y una mayor razón que lo haría mejor. Pero cuando uno lee la Biblia realmente eso no es el resultado, porque cuando Adán y Eva comieron y desobedecieron a Dios, ellos se sintieron desnudos. Hubo en ellos vergüenza, pero también obtuvieron algo. Aparte del juicio divino, también obtuvieron algo. De la parte de la vergüenza que sintieron, fueron sacados del Edén. Quiere decir que no se ve en sí como un privilegio, ni porque Dios estuviera celoso, ya vamos a mirar eso, sino que fue algo establecido por Dios y era parte del plan divino. Pero esa interpretación mitológica donde pareciera que hay ciertos dioses que sean celosos y que lo que obtuvieron fue un privilegio porque obtuvieron mayor conocimiento, va muy contrario a la interpretación bíblica. Vamos a mirar y seguir mirando lo que sigue hablando acerca de qué sería esta interpretación mitológica. Los dioses querían que se quedaran como un animal y por lo tanto le prohibieron comer la fruta que se daría facultades racionales. O sea, casi que va con la idea que Satanás le introdujo a Adán y Eva. Y es que les dijo, ¿y sabe Dios que si comen de este árbol? O sea, casi que Satanás también le estaba diciendo a Adán y Eva que Dios no quería que comieran de ese árbol,
porque Dios estaba celoso, pero eso realmente no es así. Dios no quería que comieran de ese árbol por cuidarlos, por protegerlos, era una prueba. Pero aquí casi que la interpretación mitológica está dando a entender como si fuera un celo de Dios. Y ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Según otra interpretación, sitúan el estado original del hombre en un plano superior. Había sido entrenado en la razón desde el principio, sin embargo existía en él un estado de barbarie debajo de toda cultura. O sea, el hombre fue creado en un estado superior, pero todavía podía llegar a un estado mejor, en donde tendría un conocimiento sobre las civilizaciones. Entonces dice, los dioses querían evitar el surgimiento de la civilización, considerando que era un privilegio. Según estas formas de interpretación mítica, la diferencia surge ante la variedad de interpretaciones en que se convertiría el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Una objeción que puede plantearse contra el punto común de esta presentación es que las dos formas le atribuyen celos a la deidad. Con respecto al relato bíblico es completamente diferente. Dios no es que estuviera celoso. Esa fue la idea que Satanás le quiso introducir a Adán y Eva, que Dios les estaba como haciendo un mal y estaba celoso y que obtendrían algo mejor, pero que Dios no quería que lo obtuvieran. Esa fue la idea de Satanás, esa es como la idea que quiere representar estas interpretaciones míticas. Pero la idea es que realmente lo que Dios quería hacer era proteger al hombre. Era el proteger de obtener ese conocimiento de la ciencia del bien y del mal por su propia voluntad, por su autonomía, independientemente de Dios. Dios es representado plantando el árbol en el jardín. ¿Quién plantó el árbol? Dios. Esto implicaría fomentar el mismo mal que los celos habrían intentado prevenir, porque si a Dios le da celos que el hombre comiera el árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces ¿para qué lo plantó? Pero sabemos que bíblicamente no va de acuerdo con esa idea que también le quiso introducir Satanás, sino que todo va de acuerdo al propósito eterno divino. Y Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y el mal y lo prohibió. Comer a Adán y Eva era para protegerlos, para guardarlos de todo el mal que vendría al querer obtener este conocimiento por su propia autonomía. Más tarde, el hombre comió del fruto del árbol. Dios no actuó como si tuviera cosa que temer de esta intrusión del hombre, ni porque estuviera celoso. Antes, la Biblia nos muestra que se preocupó, ¿cierto? Y muestra, a pesar de que era parte del plan de Dios y Dios permitió que Adán y Eva pecaran según su voluntad, según su plan eterno, no quiere decir que Dios sea el tentador ni el que coloca la cáscara, solamente que Dios permitió que Adán y Eva tomaran esta decisión. Antes Dios mostró de su bondad y de su gracia con Adán y Eva mostrar el protoevangelio en Génesis 3:15. Dios siempre conserva su absoluta superioridad, porque Dios fue el que creó todo. Dios plantó tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hombre se presentó ante Dios como un pecador pobre y necesitado y desnudo ante Dios. Hay muchas objeciones a la segunda forma de la versión mítica, según la cual la elevación al estado de cultura era lo prohibido, porque lo ven como de acuerdo más a la idea de Satanás. En primer lugar, este punto de vista se basa en la interpretación subética y física de la frase conocer el bien y el mal. De otra manera, obtener el conocimiento del bien y del mal no sería adecuado para el progreso de la civilización, según esta interpretación mítica. La oración en cuestión no puede tener y no tiene un significado orientado a lo físico, sino que tiene un sentido más espiritual, porque el hombre realmente no obtuvo algo bueno, sino que obtuvo algo malo y que desencadenarían un montón de cosas para ellos y para su descendencia. Incluso concedemos que esto parece haber sido una aplicación antigua de la frase antes de ser aplicada a cada uno específicamente en la esfera ética. Hay que analizar bastante esta frase del conocimiento del bien y del mal, porque muchos dicen, listo, está bien, el conocimiento del bien y del mal es algo bueno. Ahí es donde vamos a entrar a reflexionar y analizar sobre esta parte, si es que a Adán y Eva se les prohibió conocer el bien y el mal. Esa sería la gran pregunta. ¿Es que a Adán y Eva se les prohibió conocer el bien y el mal? ¿O ellos sí lo conocerían? Porque hay veces, al ver la prohibición de comer el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, decimos, no es que a Adán y Eva se les prohibió tener ese conocimiento, por eso es que de esa forma Satanás los tentó.
Ellos obtuvieron algo al comer el árbol. Pero la pregunta es, ¿será que Adán y Eva sí podrían obtener ese conocimiento del bien y del mal, que también tipifica una madurez, un conocimiento mayor, pero de otra forma, que no fuera por en ellos mismos, sino direccionados por Dios? Ahí es donde está el tema. No es solamente una parte negativa, sino que ellos también obtendrían ese conocimiento, pero según la dirección divina, no por su propia cuenta. Y ya vamos a ver que ahí es donde está el punto de esta interpretación. Porque podríamos decir que no tener el conocimiento del bien y del mal describe una inmadurez, la inmadurez infantil, así como la posmadurez, una característica de la vejez, cuando se dice que la gente se ha vuelto infantil, en donde no hay una madurez de lo que realmente es correcto e incorrecto. Nuestro desacuerdo es que la frase también tiene un sentido específico de madurez en el ámbito ético, o sea, conocer la ciencia del bien y del mal es madurez, era algo necesario. De hecho, era algo que Adán también obtendría. Pero la pregunta es ¿cómo? Ahí es donde está la pregunta, ¿cómo se obtendría? Además, el mensaje comunicado aquí por la narrativa requiere que la entendamos de esa manera. A continuación, el síntoma concreto que el conocimiento del bien y del mal ilustra la percepción de la desnudez. Y la desnudez no es en el sentido de un estado. La desnudez no en el sentido de un estado doloroso e incómodo, pero algo que plantea la pregunta es de acciones éticas, porque Adán y Eva, cuando obtuvieron y comieron de este fruto, inmediatamente se sintieron desnudos y avergonzados. Pero la pregunta es, ¿en sí obtener este conocimiento era totalmente prohibido para Adán y Eva? Esa es la gran pregunta. Otra objeción contra esta segunda forma de la versión mítica puede ser derivado de la forma en que el papel de la mujer se representa de forma preventiva en el caso, ¿cierto? Que fue realmente la mujer la iniciadora de todo este proceso, porque a la primera a la cual tentó la serpiente fue a la mujer, y por medio de la mujer llegó Adán. Hay que entender que la cabeza del pacto era Adán. Eva estaba debajo de la cobertura de Adán, pero Satanás, utilizando su estrategia, llegó primeramente a la mujer para tentar después a Adán. Entonces se ve de esa forma la figura de la mujer. Hay que entender que Adán y Eva fueron creados iguales, pero con roles diferenciados. Tanto el hombre y la mujer somos iguales ante Dios, pero tenemos roles diferenciados en donde el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Un creador de mitos le daría ese papel a alguien que normalmente se considera miembro del sexo inferior, ¿cierto? Un papel donde la mujer casi que fue la iniciadora de todo este tema de la tentación, o podemos decirlo mejor, a la cual Satanás llegó primero a ella antes de llegar a Adán. Es posible que la mujer fuera considerada en tantos círculos como más eficiente que el hombre en el avance de la civilización, porque fue ella la que primero comió. La agricultura, uno de los factores más poderosos en el progreso de la civilización, está representado en el relato como un castigo, porque Adán obtendría con dolor el fruto de la tierra, no como algo deseable desde el punto de vista del hombre, retenido de él por los dioses. Hay que entender que cuando nosotros hablamos del relato bíblico, no es que Adán y Eva no tuviera trabajo en el jardín del Edén. De hecho, el trabajo de cuidar, de hacer sus trabajos en el jardín era algo que Dios le colocó, solamente que cuando Adán sembraba la tierra, cuando regaba el jardín, cuando plantaba, la tierra en sí le devolvía favorablemente el trabajo que realizaba Adán. Después de la caída, el trabajo sería mucho más complejo, y es porque la tierra presentaría oposición a dar sus frutos no tan rápido como lo daba en el jardín del Edén. Por tal motivo se habla que las plantas tendrían cardos, espinos, y que el hombre obtendría el fruto de su trabajo con bastante fatiga y con bastante sudor, porque la tierra presentaría su oposición. Entonces la pregunta es, si de verdad el árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal, según estas interpretaciones míticas, es que el hombre obtendría el conocimiento de la civilización, ¿por qué la parte de la agricultura se muestra de una forma mucho más complicada
como castigo divino por causa de la desobediencia del hombre. Quiere decir que parte fundamental de la civilización siempre ha sido la agricultura, pero aquí lo vemos como un castigo porque sería mucho más complejo y complicado a como se vivía en el Edén. Y entonces está representado como un castigo, no como algo deseable desde el punto de vista del hombre y que era retenido por los dioses, según esta interpretación mítica. Para escapar de estas dificultades, dado la fuerza, no se puede negar, algunos autores proponen dividir la narrativa en dos secciones, teniendo en una la representación de los celos divinos, acentuados por el miedo al avance cultural del hombre, y por otro un relato de la caída del hombre en el pecado, como se supone en la interpretación tradicional. No podemos entrar aquí en esta etapa crítica del problema porque siempre lo que se hace y lo que ha hecho la religión es tratar de unir las ideas humanistas del ser humano con los relatos bíblicos tratando de encontrarle un punto intermedio y eso atrae mucho daño a la teología bíblica. Nosotros no podemos encontrar puntos intermedios. Por eso, por ejemplo, esa idea de tratar de cuadrar la evolución con los días de la creación también es algo que ha traído mucho daño. Nosotros debemos entender de que esta historia bíblica del libro de Génesis no son mitos, no son alegorías. Hay muchos que aún hasta dentro del cristianismo protestante ven Génesis y el Edén como si fueran solamente simples alegorías mitológicas. No, son historias reales. Adán y Eva fueron reales, el Edén es real, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y mal, son historias reales con personajes reales. B. La segunda interpretación del árbol y la frase del conocimiento del bien y del mal. Este punto de vista está vinculado a la observación lingüística de que en hebreo conocer puede significar elegir, mejor dicho, que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal sería que Adán y Eva elegirían por el bien o elegirían por el mal. Esa era la prueba, que según ellos, la interpretación y según con lo que dice el hebreo, Adán y Eva elegirían por el bien y el mal. Entonces mire que aquí es diferente a lo que acabamos de estudiar, que veían como el árbol de la ciencia del bien y el mal como un conocimiento cultural, como una mejora, como un crecimiento que los dioses prohibían que lo obtuvieran. No, aquí ya vemos otra interpretación y es que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal y es elegir, que Adán y Eva elegirían por el bien o por el mal. El nombre entonces significaría el árbol de la elección del bien y del mal. Algunos sostienen esto en la forma general del árbol a través del cual el hombre elegiría entre el bien o el mal. Esto sería el equivalente del árbol de la prueba, ¿cierto? Como nosotros vemos que se le prohibió comer de este árbol y eso era la prueba que Adán y Eva estaban pasando. Otros dan un sentido peculiar siniestro a la palabra saber, por lo que significa la elección en independiente y autónomo contra la dirección de Dios sobre lo que era bueno y lo que era malo para el hombre. Esto hace que para el hombre el árbol sea un mal presagio, anticipando un resultado desastroso. Entonces vemos que en la interpretación anterior que estábamos leyendo, ven el árbol de la ciencia del bien y del mal como un privilegio y que los dioses hacían todo lo posible para que no lo obtuvieran porque obtendrían algo mayor, ¿cierto? Lo ven como un privilegio. En esta otra interpretación lo ven como un mal presagio o como algo malo, que si lo comerían, elegirían más bien por el mal. Lo ven de esta forma. Entonces, mientras uno lo ve como un privilegio, en este otro punto de vista que estamos, punto teológico que estamos estudiando, lo ven como algo el cual traería una completa derrota y vergüenza para el hombre. Vamos a mirar y antes de pasar al otro punto concluiremos con el entendimiento de este punto. Sin embargo, una objeción es que el significado del verbo saber se tuerce de manera arbitraria. En lugar de significar elegir, tiene una connotación neutra, elegir presuntuosamente, porque el que no se puede citar las pruebas de exactamente si el hombre sería capaz de elegir el bien. Porque muchos dicen, no, es que significa elegir, pero el hombre también podría elegir el bien. Pero es que vemos que todo lo que pasó iba contrario a la voluntad divina y por eso vino el juicio divino. El obstáculo más grave para todo esto es la línea de argumentación en ambas formas, ya que surge de lo que ella entiende conocimiento, como descripción de un acto, el acto de elegir, no como una descripción del estado, sino como familiaridad entre el bien y el mal. Entonces es como que si el hombre come el árbol de la ciencia del bien y el mal, estaría familiarizado con el bien y con el mal. Entonces, en la secuencia, el símbolo del conocimiento del bien y del mal se encuentra en la conciencia de la desnudez. Y la desnudez no indica un acto, sino una condición. El hombre, al pecar, estaba desnudo y avergonzado.
Entonces, algo, en lugar de obtener algo, perdió algo realmente. De esta manera se nos lleva a la visión comúnmente aceptada en el pasado. ¿Cuál es la visión comúnmente aceptada en el pasado? Es la que vamos a profundizar un poco acá. Y es como la posición que se ha tenido también a lo largo de la historia y en la reforma con respecto a lo que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ya hemos visto dos posiciones, ahora miramos esta, y es que es el instrumento determinado por Dios para conducir al hombre a un estado de madurez y moral religiosa con el que se relaciona una mayor bendición. En esta línea de pensamiento, el nombre no perjudica el resultado. No es necesario obtener un conocimiento del bien y el mal como algo indeseable y culpable. Como les había dicho, estamos tan acostumbrados a leer la historia del árbol de la ciencia del bien y el mal como una prohibición que llegamos a concluir que al hombre le estaba prohibido tener ese conocimiento. Pero es claro que en algún momento también Adán y Eva obtendrían el conocimiento del bien y del mal. La pregunta es ¿cómo? ¿Independientemente de Dios o con Dios? Porque Adán y Eva también obtendrían ese conocimiento del bien y el mal, pero no por su propia cuenta, como decidieron obtenerlo, sino a través de la dirección divina. Ahí está la diferencia. Adán y Eva llegarían también en ese estado de madurez, porque es que el conocimiento del bien y del mal también denotan madurez y un conocimiento mayor. No es que fuera prohibido para Adán, sino era cómo se obtendría. Y el hombre decidió obtener ese conocimiento por su propia cuenta. Y el hombre fue apartado de Dios y el hombre empezó a vivir su vida conociendo todas las cosas y aún en su pecado y muertos espiritualmente empezaron a entender qué era lo que Dios le desagradaba, también lo que era bueno y correcto. Muchas cosas empezaron a llamarlas buenas como malas, malas como buenas, porque en su propia autonomía el hombre está perdido. Quiere decir que ellos intentaban hacer eso por su propia cuenta y fue un mal peor, porque para entender claramente lo que es bueno y lo que es malo, solamente es posible conocerlo estando el hombre cerca de Dios. Estando el hombre separado de Dios, tratar de obtener este conocimiento es desnudez, es ceguera, es perdición. Pero con Dios entenderíamos claramente qué es bueno verdaderamente y qué es malo verdaderamente, porque es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es correcto. Pero Adán y Eva decidieron obtener este conocimiento por su propia cuenta. La razón por lo que esto pasa desapercibido, o sea, ¿qué pasa desapercibido? Creer que Adán y Eva no pueden obtener el conocimiento del bien y del mal, porque en el relato se prohíbe, pero Adán y Eva también lo podían obtener. La pregunta es, ¿de qué forma? ¿Con Dios o sin Dios? Esto pasa desapercibido es por la prohibición presumida por la prueba, porque el hombre se le prohibió comer del árbol asociado con el conocimiento del bien y del mal. Se asumió entonces apresuradamente que tal conocimiento era negado para Adán y Eva. Eso es como el común que muchos dicen, no es que se prohibió, no, Adán y Eva no podían obtener ese conocimiento, pero al estudiar la palabra realmente no era así. Obviamente hay una confusión de pensamiento en esta conclusión. Adán y Eva sí podían obtener el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por la dirección divina o por su propia cuenta? Porque lo que vemos en la tentación es que el hombre peca porque decidió ser independiente de Dios. El hombre se dejó llevar por el engaño de Satanás en donde él también quería ser Dios y no estar sometido a Dios ni obedecer a Dios. Y el problema es la independencia de Dios, querer hacer las cosas por mi propia cuenta, no entendiendo que el hombre fue creado para vivir sumiso y que su verdadera libertad se encuentra al entregarse y al vivir sumisamente ante Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo conocer el bien y el mal? ¿O cómo se obtendría? Ya en un sentido deseable o no, primero debemos prestar atención a la forma exacta de la expresión en hebreo. Literalmente la expresión en hebreo dice conocimiento del bien y del mal. El hombre obtendría algo que no había obtenido antes, ¿cierto? Eso es claro. Dios le dijo, no coman de este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que el hombre al comerlo también obtendría algo. De esa manera se haría evidente cómo él podría conseguirlo, por uno de los dos caminos frente a él
al tener que hacer una elección en la prueba. Si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal es porque se estaba dejando llevar por la dirección de Satanás, en donde ellos serían como dioses. Mejor dicho, en donde ellos serían serían sus propios amos, obtendrían sus propias decisiones. Pero es que el hombre no está para ser independiente de Dios. Y lo que obtuvo fue perdición, desnudez y vergüenza. La percepción de la diferencia en que consistía la madurez está relacionada con el único punto importante crucial, si el hombre tomaría su decisión debido a Dios o sin Dios. Quiere decir que Adán y Eva también llegarían a la madurez de este conocimiento, pero lo llegarían con la dirección divina o por su propia cuenta, siendo independientes. Está claro que es posible volver al mero mandato de Dios en la búsqueda de razón básica por lo que algo es bueno y malo. Esta razón básica radica en la naturaleza de Dios que regula su mandato, porque es Dios quien determina qué es bueno y qué es malo. El hombre, al querer buscar su propio conocimiento, porque es que eso es lo que ha hecho el hombre en toda la humanidad, se enreda en sus propias percepciones, se pierden sus propias percepciones y él mismo trata de interpretar lo que es bueno y es malo, a pesar también de entender que hay una conciencia que está ahí, pero desde el inicio de la humanidad el hombre está perdido. No da con claridad en el punto, no sabe lo que es correcto, es malo, cómo se deben hacer las cosas, y por eso es que vemos que la tecnología ha avanzado, pero la sociedad cada vez es más perversa. Sin embargo, en el caso actual era una cuestión de teología en última del bien y el mal. Para el propósito práctico de esta primera lección fundamental, solo era necesario vincular todo a la voluntad de Dios. Y es que obedeciendo es que se obtiene el verdadero conocimiento. Si la naturaleza inherente del bien, tan pronto como se haya incluido en el alcance de la prueba, eso habría resultado en una elección instintiva y no en una elección deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Que si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, sin haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos habrían entendido que sus vidas están sometidas completamente al Dios y que el verdadero conocimiento existe solamente en Dios y sometido a Dios y no al vivir por mi propia cuenta y autónomamente como se lo estaba ofreciendo Satanás. Quiere decir que este conocimiento habría llegado por obediencia. También este conocimiento de madurez de la ciencia del bien y mal habían llegado porque también es Dios quien guiaría y mostraría lo que es bueno de lo que es malo. Pero el hombre no quiso eso, sino quiso buscarlo independientemente, y al buscar conocimiento verdadero y supremo y más elevado por su propia cuenta, para el hombre se hizo imposible. Pero el propósito de la prueba era precisamente alejar al hombre por un momento de la influencia de su propia inclinación ética hasta el punto en que su elección sería solo por una conexión personal con Dios. Y el hombre quiso más bien elegir por su propia cuenta, desobedeciendo el mandato divino. Generalmente el movimiento puramente autónomo de ética, o sea, el movimiento que yo puedo hacer por mi propia cuenta, por mi propia percepción, por mi propio creer, elimina como indigno el mandamiento de Dios, que no se explica y cuya razón no se muestra. Sabemos que Dios solamente le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del bien y del mal, no les dio explicaciones. Y es que en muchas ocasiones Dios no da explicaciones, solamente el ser humano debe obedecer. Pero cuando fueron al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y Satanás los tentó, Satanás les hizo creer a Adán y Eva que Dios era malo y que Dios les estaba evitando comer un privilegio. Por tal motivo, el hombre en su propia percepción, él dijo, no, yo quiero lo bueno, pero al decir yo quiero lo bueno y lo que a mí me parece bien, desobedeció el mandato de Dios. Y este proceso es muy común en la vida. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que esto me parece correcto, no, pero es que esto me parece equilibrado, no, es que esto me parece honesto, pero olvidan el mandato de Dios. Y al olvidar el mandato de Dios en sus propias percepciones están pecando. Por ejemplo, hoy en día en el caso del amor. Hay mucha gente que dice, ay no, pero es que hay que amar a todos, hay que amar acá, no, es que Dios también acepta a los homosexuales, o sea, en sus propias percepciones de su propia lógica perdida, el hombre cree que está bien
Y hay muchas cosas que el hombre cree que está bien en su propia razón, que desobedecen a Dios. Por ejemplo, hay muchas leyes que se sacan. En la humanidad hay mucha gente que cree que el aborto está bien lógicamente. Hay muchas personas que creen que la eutanasia está bien lógicamente. Hay muchas personas que creen lógicamente muchas cosas que están bien en su propia percepción y razón, pero que están en contra del mandamiento divino. Eso es algo que es común de la humanidad y que pasó también con Adán y Eva. Ellos pensaron que estaba bien, pero desobedeciendo el mandamiento divino. Hacer el bien y rechazar el mal basado en una comprensión de nuestra propia naturaleza puede ser algo noble, probablemente le podamos apuntar a lo que es correcto, pero todavía es más noble para hacerlo debido a la naturaleza de Dios, y la cosa más noble de todo es la firmeza ética que cuando se requiere actuará desde la conexión personal con Dios sin indagar sobre las razones más difíciles de comprensión. Hay veces como seres humanos tomamos decisiones más basadas en nuestro emocionalismo y hay veces nosotros no nos podemos dejar guiar por las emociones, sino por la palabra de Dios. Por eso esa frase que comúnmente se dice, no es que déjese guiar por su corazón. Eso es lo peor que a un hombre le pueden decir. Hay muchas personas que se han dejado guiar por su corazón como algo noble, como algo basado en el amor, que es un pecado y va en contra de Dios. Nosotros no nos debemos dejar guiar por nuestro corazón porque nuestro corazón es perverso, sino que debemos dejarnos guiar por el mandamiento divino, por la palabra de Dios. Así debe ser de claro, porque nuestro corazón es engañoso. Y nosotros nunca debemos validar, no, me voy a dejar guiar por mi corazón o por la palabra de Dios. Nosotros siempre nos debemos dejar guiar por la palabra de Dios, porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Entonces, el puro placer de obedecer aumenta el valor ético de una elección, y nuestras elecciones diarias y nuestra responsabilidad moral debe estar más basada en la palabra de Dios. Y eso es lo que se ha dicho desde el inicio de la creación. El hombre vive para la gloria de Dios, para vivir lo que Dios ha establecido, no dejándose guiar por sus propias percepciones. Entonces, desde la verdadera comprensión del propósito del árbol es que debemos distinguir la interpretación que se le aplica al tentador según Génesis 3:5. Lleva consigo una doble implicación. La primera es que el árbol tiene en sí mismo una manera especial y poder de impartir conocimiento del bien y del mal, eso lo han dicho muchos al interpretar, y esto reduce toda la transacción de una esfera religiosa y moral en la esfera mágica pagana. Entonces muchos dicen, no, es que el árbol de la ciencia del bien, el mal es que obtendría un conocimiento, mejor dicho, le hago como un poder mágico. Esa es como la interpretación pagana, darle como un poder mágico al árbol de la ciencia del bien y del mal, de obtener un conocimiento privilegiado. Pero nosotros entendemos más que el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba en donde se entendería de qué forma el hombre obtendría ese conocimiento en su propia independencia de Dios, creyéndose como dioses, como le dijo la serpiente, obedeciendo el mandamiento divino y viviendo rendido ante él. Ahí es donde está realmente la interpretación histórica. En segundo lugar, Satanás explica la prohibición como motivado por la envidia. Ya hemos visto que se trata de una especie de interpretación mitológica pagana. Entonces, esa interpretación donde como si el árbol tuviera un conocimiento guardado especial y como que Dios estaba celoso, y más bien interpretaciones del paganismo, porque realmente lo que el árbol representaba era una prueba de lo que el hombre elegiría. Nuevamente la declaración divina en Génesis 3:22 hace alusión a esta engañosa representación del tentador. Vamos a dejar hasta acá, antes de ingresar con este tercer punto. Hoy hablamos sobre el árbol de la vida y sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y dentro de la siguiente lección hablaremos sobre este principio que es la tentación y el pecado simbolizado en la serpiente. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias.